Bienvenidos a este su programa Biblia y Comunidad, un espacio del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto para reflexionar la palabra de Dios. Hoy, como todos los viernes, vamos a estar estudiando el texto que la liturgia nos propone para el próximo domingo en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. Para esto nos está acompañando hoy el Padre Wilton. Padre, bienvenido, qué alegría que esté nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias, Ivonne, un saludito muy especial a todos los amables oyentes que siempre nos escuchan y atentos a compartir pues el significado de este bonito evangelio. Padre, ya nos queda poquito tiempo de este año litúrgico, ¿cierto? Es correcto, ya este es el 31º domingo del tiempo ordinario, entonces estamos casi a puertas del final y efectivamente eso se nota porque estamos ya leyendo casi que el final de lo que San Lucas nos presenta para este año litúrgico, donde se ha puesto el énfasis en ese camino que Jesús ha emprendido por allá en el capítulo 9, desde Galilea hasta Jerusalén, y precisamente hoy comenzamos el capítulo 19, que más adelante culminará con el ingreso de Jesús en esa ciudad. O sea, ya llevamos dentro de este año litúrgico, digamos así, 10 capítulos leídos en ese trasegar de Jesús de Galilea a Jerusalén. Ya llevamos 10 capítulos leídos del Evangelio de Lucas. Claro, además de los primeros capítulos que se leyeron también en la primera parte del año, que correspondían al ministerio de Jesús en Jerusalén. Entonces vale la pena como recordarle a los oyentes que Lucas tiene una parte principal que es la muerte y resurrección de Jesús al final del Evangelio. Entonces vamos hacia atrás. ¿Qué hay antes? Este camino que decíamos desde Galilea a Jerusalén, antecedido por el ministerio de Jesús allá en su tierra, en Galilea. Y acordémonos que comenzaba el Evangelio con esos capítulos que nos narran el inicio de Jesús, el inicio de Juan Bautista y el inicio también del ministerio de estos grandes personajes, no solamente desde el punto de vista religioso, sino para toda la humanidad. Muy bien, Padre. ¿Cómo vamos a iniciar entonces el estudio de este texto tan bonito que nos está proponiendo la liturgia para el próximo domingo? Bueno, para comentarles, como dicen ahora en spoiler a los oyentes, pues el Evangelio nos presenta hoy la historia de Zaqueo. Entonces, si les parece, vamos a ir leyendo por versículos y de esa manera pues los vamos comentando. Entonces vamos a ver cómo nos presenta pues este evangelio, precisamente la historia de Zaqueo. Entonces, si te parece, vamos leyendo por versículos y yo los vamos a ir comentando para que sepamos un poco el significado de cada frase que nos presenta Lucas. Versículo 1. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. Bueno, imaginémonos entonces qué parte de Jericó sería según Lucas. Pues sería la parte norte, porque ¿por dónde se entra? Si él viene desde Galilea, entonces entraría por la puerta norte de Jericó y se va desplazando. Y lo que mencionábamos al inicio, estamos en ese recorrido de Galilea a Jerusalén, y Jericó queda a orillas del río Jordán. Entonces estamos probablemente a unos tal vez 300 metros bajo el nivel del mar, en esa gran depresión que forma el río Jordán. Ya antes de desembocar en el Mar Muerto encontramos Jericó, una de las ciudades más antiguas de la humanidad, donde se han encontrado pues hallazgos arqueológicos que dan cuenta que es una de las ciudades de las primeras ciudades construidas en la humanidad, existente en tiempos de Jesús e incluso existente en nuestros tiempos modernos. Entonces, Lucas ubica lo que va a suceder
con este hombre Zaqueo en ese contexto de su travesía desde desde Galilea hacia Jerusalén. Y ya está dentro de la ciudad porque ahí eso es lo que está haciendo pues Jesús. Versículo 2. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío porque era pequeño de estatura. Mire, interesante estos dos versículos, el 2 y el 3, que nos plantea Lucas, una aparente contradicción, porque este hombre era grande, era importante, ¿no? Dice, jefe de los publicanos. Y en el versículo 3 dice, era pequeño, o sea, el contraste entre grande ante los publicanos y pequeño de estatura. Es muy raro que en la Biblia se ofrezcan las características físicas de las personas. Nosotros a veces que nos fijamos en las características físicas, en el color de la piel, en si la persona se toma la sopita o no. Eso es muy raro en el Evangelio y en la Biblia en general. Y esto nos describe o nos deja ver uno de los pocos casos también que en el Antiguo Testamento se menciona la estatura de alguien. Y por ejemplo, de quien se menciona la estatura es de Saúl, el primer rey de Israel por allá. En el capítulo 9 del primer libro de Samuel, cuando se describe por primera vez a Samuel, dice que era un hombre alto, que aventajaba a todos, por lo menos de la cabeza hacia arriba. Es decir, se distinguía a Saúl porque era un hombre alto. Zaqueo, un hombre pequeño, a pesar de tener tanto dinero que ha conseguido con la corrupción, es pequeño delante de los hombres. Para sobresalir, es más, es tan pequeño que dice que ni siquiera puede ver pasar a Jesús. Y en ese sentido, Lucas nos presenta el nombre de Zaqueo y dice, vea, este hombre se llamaba Zaqueo. No dice más en cuanto a esa identificación, pero sí lo que podemos ver. Jefe de publicanos. Los publicanos, lo público, es precisamente los impuestos. Entonces, lo que se consigue con los impuestos, lo que se hace con los impuestos, eso es lo público. Incluso hoy decimos, el funcionario público, ¿con qué viene pagado? Con los impuestos de toda la gente. Y por eso en español traducimos eso como publicano, el cobrador de impuestos para el Imperio Romano en aquella época. Y Zaqueo, aunque era judío, pues estaba al servicio de la potencia extranjera. Lucas, que ha puesto tanto el énfasis y ha dicho el Evangelio que lo más importante para el ser humano es no dejarse dominar de las riquezas, no pensar que el Dios, que lo que gobierna las relaciones es las riquezas, pues dice, mire, este hombre llamado Zaqueo estaba dominado por las riquezas porque era rico. ¿Y cómo había conseguido su riqueza? Al servicio del imperio. Exactamente, muy seguramente con la corrupción, como vamos a ver adelante. Pero vea lo interesante, este hombre corrupto hasta la médula, dominado por el poder del dinero, deslumbrado por el dinero, trataba de ver a Jesús. Eso es tan bonito. No hay ningún pecador, ningún corrupto, ningún delincuente, ni el más terrible, que no trate de ver la salvación. Zaqueo se pregunta si todo lo que tiene no le significa a él realmente el vacío. Y por eso probablemente es que deja su oficina de cobrador de impuestos y trata de ver a Jesús. Entonces, lo que viene ahora es cómo resuelve o trata de resolver Zaqueo esta dificultad. Es pequeño porque hay algo que le impide ver a Jesús, pero es rico. Entonces, el Evangelio nos irá llevando adelante en este sentido. Padre, me llama la atención esto que usted nos presenta ahorita, digamos como
como ese contraste en el personaje de Zaqueo, porque el padre Guillermo también la semana pasada nos hacía ver un poco como todos estos contrastes que ha venido presentando la liturgia o el Evangelio en la liturgia de estos últimos domingos, ¿cierto? Entonces, digamos como estas diferencias, estos contrastes que presenta como para poder identificar y resaltar justamente dentro de, digamos, de lo que no se espera, ¿cierto? Que haya un interés por la salvación, se ve justamente este interés, ¿no? Veíamos la vez pasada entre el fariseo también y el publicano que nos compartía el padre Guillermo en el capítulo 18 y decíamos, mire, el fariseo se vanagloria, ¿cierto? Porque es, digamos, un ejemplo a seguir dentro del pueblo judío. Sin embargo, el publicano es el que es capaz de arrepentirse y de mostrarse, digamos, arrepentido, ¿cierto? Y escuchándolo usted ahorita un poco como en este contraste también que nos presenta, puede ser justamente como esa autoridad o esa grandeza de poder que tiene Zaqueo ante una institución que realmente pues es dominadora, podemos decirlo, no sé, esclavista, un poco como de todas las circunstancias también del pueblo judío, y es un judío, digamos, que en medio de todo es traidor con su pueblo porque estafa al pueblo y le sirve al imperio, pero también tiene esa inquietud frente a su pequeñez, digamos, física, como nos lo presenta un poco el texto, pero también tiene esa inquietud de ir a ese encuentro justamente de ese Jesús que le puede estar cambiando la vida. Entonces me llama mucho la atención porque realmente es lo que el Evangelio nos ha venido presentando y nos ayuda también como a contrastar estos aspectos y a descubrir también cómo dentro de la fragilidad y dentro de, digamos que este dinamismo de pecado, pues es como tal vez Dios y Jesús más se manifiesta en la vida de todos nosotros. Así es, Ivonne, y es que Jesús lo había manifestado en capítulos anteriores ahí en el Evangelio. Oiga, qué difícil es para un rico entrar en el reino de Dios. Difícil, pero no imposible. ¿Qué necesita? El cambio de mentalidad, el cambiar, el dejarse dominar por el afán del dinero en su vida y el comenzar a dejarse dominar por Dios. Y es que mire, eso es humano. Cuando las personas buscan solo el dinero, como cualquier cosa, pues buscamos aumentar el dinero, buscamos tener más, pero llega un momento en que los más ricos, los extra ricos, los multimega hipermillonarios, pues incluso encuentran la vaciedad de su vida, porque se encuentran esclavos. Un rico esclavo, qué contradictorio, esclavo de su afán de dinero, porque está convencido que eso es lo máximo. Y a veces no se necesita ser extra mega millonario, porque cuántos papás y mamás, y con razón, porque cuando uno busca el dinero, pues busca el bienestar propio de su familia, de su entorno, de sus amigos, pero a veces cuántos papás y mamás sí, por trabajar, por luchar por el sustento diario, se pierden de una caricia, de ver crecer a sus hijos, de ver cómo son sus cuadernos, cómo es la letra del niño pequeño, cuáles son los mamarrachos que hace por ahí y no los conoce porque está esclavizado de su trabajo, porque es el modo de conseguir dinero, porque pues es para el sustento diario. Pero ¿cómo salir de ahí? ¿Cómo salir de ese círculo vicioso que nos encierra en pensar que el dinero suple todo? Suple todo. El dinero es un invento humano para intercambiar bienestar entre los seres humanos. Pero si eso que se creó por allá en la antigüedad al servicio del ser humano se convierte en nuestro Señor, en nuestro Dios, nos esclaviza. Y Zaqueo de alguna manera lo había descubierto y por eso, aunque es tal vez el más rico de Jericó, trata, aún siendo pequeño, de ver a Jesús. Qué bonito esto, Padre, porque creo que también nos llama a nosotros a tener un equilibrio en nuestra vida, digamos en nuestra integralidad de vida, porque nuestras sociedades son sociedades muy agitadas, son sociedades que demandan muchísimas cosas y de verdad olvidamos como la esencia
de nuestro relacionarnos con el otro, ¿no? Ya sea en nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad, nuestro ámbito laboral también nos está llevando a veces como a estar cada vez más aislados, ¿no? Y olvidamos la esencia de esta experiencia de ser cristianos también, que es ser comunidad. Gracias, Padre, por esa experiencia tan bonita, porque creo que nos llama también hoy un poco la atención a estas dinámicas sociales en las que todos estamos de una u otra forma inmersos. Así es, Ivonne. Bueno, vamos a ver cómo resuelve Zaqueo, trata de suplir su baja estatura y cómo se aproxima a Jesús, o a tratar por lo menos de verlo. Se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verle, pues iba a pasar por allí. Bueno, cierto, es decir, así como nosotros no sabemos por dónde va a pasar la caravana presidencial o de un ministro, eso es muy reservado por seguridad. Pero pues como Zaqueo era rico, conocía muy bien, ahí no dice, tal vez era por curiosidad, tal vez pues siendo rico, cómo se iba a perder la posibilidad de ver en persona a ese predicador de Galilea tan famoso, del cual todos en Israel por aquel tiempo, en los años 30 del primer siglo, hablaban. Todos hablaban de ese tipo raro que andaba por ahí predicando y que iba decidido a Jerusalén. Muchos pensaban que iba a causar una revolución política, militar. No entendían, tal vez, cuál era la auténtica revelación de Jesús y cómo él, yendo a su muerte en la cruz, iba a demostrar que no triunfaban los violentos, los estafadores, los opresores, los injustos, sino aquellos como él estuviesen dispuestos siempre a dar su vida por todos. Y efectivamente, allí que vemos de la actitud de Zaqueo, dice, él cómo se aproxima, dice, va corriendo, no da espera. Él abandona su oficina, digámosle así, de impuestos, y va corriendo a interceptar de alguna manera a Jesús. Pero vean cómo es respetuoso y trata de suplir su baja estatura subiéndose. ¿Desde dónde puede ver a Jesús, indagar por Jesús, ver cómo es? Porque Lucas sabía cómo era Jesús, sabía cómo era Zaqueo, era de baja estatura, pero Zaqueo no sabía cómo era Jesús. Quería verlo a los ojos, quería saber de qué color era su piel, si su barba era corta, era larga, cómo tenía el cabello. O sea, tener ese recuerdo, fijar a Dios en su vista, y lo que quiere es verlo. Encuentra el árbol que lo aparta del suelo, pero lo acerca a Jesús porque le va a permitir verlo, identificarlo. Entonces, hasta allí es lo primero que hace Zaqueo. Va corriendo al encuentro de esa visión, de ese encuentro precisamente con Jesús, mientras que este último va atravesando la importante ciudad de Jericó. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Aquí todo cambia, Ivonne. Maravilloso cómo Jesús finalmente llega a ese sitio por donde va a pasar. Zaqueo llega al sitio, se encuentran. Jesús finalmente pasa por el sitio donde lo está esperando Zaqueo. Pero aquí lo más importante es que Jesús lo mira. La mirada de Jesús a un ser humano, a alguien, a un necesitado, es una mirada de amor. Jesús a muchas personas, dice el Evangelio, lo miró y lo amó. Zaqueo era despreciado por sus paisanos. ¿Quién mira bien a alguien que viene a cobrarle plata? ¿Quién mira bien a alguien que cobra impuestos? No, nada, ¿cierto? Es lo más fastidioso cuando uno ve un recibo y dice: esto me valió 20,000 pesos, pero 2,000 son impuestos. Pues uno dice: ay, o sea, esto no es mío.
Cuando usted recibe su salario y ve esto le descontaron, esto es impuestos, esto es retención, esto se va por allá. A nadie mira con buenos ojos a quien le cobra dinero. Sin embargo, Jesús nos muestra que cuando Él dice acoger a todos, es a todos. Para Jesús, todos son seres humanos. Jesús, cómo nos ve a cada uno de nosotros, como a sus hermanos, muy queridos. Y por eso, así como Él mira con ternura a una viuda pobre, a un niño, a un huérfano, pues Él sería incoherente si mirara con desprecio a un ser humano, por más corrupto, pecador que fuera. Y por eso Él, el único en Jericó que mira a Zaqueo con ojos diferentes, y dijéramos con ojos de ternura, pues es Jesús. Jesús alza los ojos y ve a Zaqueo, levanta los ojos, lo mira y le habla. Uno al que le va a cobrar muchas veces, pues, ¿qué le va a hablar, cierto? Bueno, pues dice: Zaqueo, date prisa y baja. Así como Zaqueo fue corriendo al encuentro, entonces Jesús ya sabe que es ágil en su caminar. Dice, bueno, así como se trepó por allá rapidito, baja rápido. Es una orden. Es decir, para estar a la altura de Jesús, no hay que estar a su mismo nivel físico. Porque acordémonos, Zaqueo era más bajo que todos, más bajo que Jesús. Era de baja estatura. Entonces, no hay que igualarse, no hay que decir, a mí qué me falta para encontrarme con Jesús. Yo tengo que subirme a un sicomoro, a un árbol, que era un árbol grandecito. Entonces, no, para ver a Jesús, yo no tengo que subirme a ningún lado. Y si yo me he subido en mezquindades, en odios, en egoísmos, en hallazgos propios, no, bájate de ahí, le dice Jesús a Zaqueo. Y aquí podríamos interpretar también, oiga, yo a qué árboles me he trepado, de dónde me tengo que bajar yo para encontrarme con Jesús. Bueno, Padre, vamos a irnos ahorita, vamos a dejar en suspenso aquí estos 5 primeros versículos de la lectura que nos propone para la liturgia del Evangelio del próximo domingo, y vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que nos esperen, que ya regresamos. Y de regreso a su programa Biblia y Comunidad, estamos el día de hoy abordando el texto que nos propone la liturgia para el Evangelio del próximo domingo, que lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. En la primera parte del programa veíamos y analizábamos como los elementos que nos viene presentando el texto en los primeros 5 versículos. Elementos claves que estaban allí son la ubicación, el lugar donde se encuentra Jesús, una ciudad debajo del nivel del mar, que es la ciudad de Jericó, y nos presenta también las características de uno de los personajes importantes de esta ciudad, que es Zaqueo, un publicano, un cobrador de impuestos que era judío, pero trabajaba a nombre del imperio, cobrando los impuestos de los judíos para entregarle el tributo al César. Sin embargo, sabemos que este cargo no era muy bien visto entre los judíos, porque era un cargo también de dominación, de corrupción, y que llevaba pues también ciertas diferencias con el pueblo y un poco como con toda esa dinámica comunitaria que esto expresaba. El padre Wilton nos hacía ver cómo a pesar de Zaqueo ser un hombre que está, digamos, en medio de toda esta dinámica de corrupción, él nos decía una expresión bastante interesante, nos decía un hombre que es corrupto hasta la médula, ¿cierto? Que ya era, digamos, como llevaba, digamos, esas características importantes.
se interesa por ver a Jesús y busca la forma de encontrarlo. ¿Y por qué busca la forma? Porque era pequeño de estatura. Eso significa que era muy pequeño y que no podía fácilmente poder ver a Jesús en el camino, y busca un árbol para subirse y poderlo ver y poderlo por lo menos identificar, reconocer también no solamente ya las características que él conocía muy probablemente de oído, sino también poderlo conocer físicamente. Cuando Zaqueo se sube a este árbol, Jesús se aproxima a él, lo mira, que es un gesto bastante interesante dentro de este texto, y lo mira y le habla, dándole, digamos que la orden de poder bajar rápido del árbol para poder estar y hablar con él. Es muy interesante esta actitud de Jesús, porque a pesar de estar rodeado de mucha gente, a pesar de estar en camino probablemente de todos aquellos que lo seguían, es capaz de identificar y de ver a un hombre que lo necesita y que es capaz de verlo, amarlo desde su condición de pecador y poderlo acercar a esa experiencia de salvación. Muy bien, Padre, continuamos con el versículo 6. Bueno, terminemos de explicar el 5, sobre todo las palabras que Jesús le dice. Ya nos dijiste la mirada de Jesús. Entonces repitamos, ¿qué le dice Jesús a Zaqueo? Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Qué bonitas palabras que Jesús le dice a Zaqueo, pero que Jesús nos está diciendo a cada uno de nosotros. Conviene. ¿Qué es lo que más nos conviene? Conviene que yo hoy permanezca contigo, es textualmente, ¿cierto? Que yo en la casa tuya permanezca, permanecer en Jesús. Incluso saltándonos de evangelio, el evangelio de Juan también nos dice, si permanecen en mí y yo en ustedes, si mi palabra permanece en ustedes, si permanecen ustedes en mí como las hojas al sarmiento, como el sarmiento a la vid, es decir, se trata de permanecer con Jesús. Pero si nos vamos un poco a la parte más mundana, pues imagínense, Jesús no tiene casa, Jesús no lleva plata para pagar un hotelito, ¿cierto? Ni siquiera un bed and breakfast. Es una cosa de esas, ¿cierto? Es decir, no, ellos vivían de la caridad, vivían de lo que las personas les colaboraban, y seguramente había una competencia interna, no declarada aquí en el evangelio de, oiga, ¿quién le da posada a Jesús? Si sabemos que viene una personalidad importante, qué bonito, qué orgullo poderle dar posada. Yo crecí en el campo, y en el campo era un orgullo para los campesinos poderle dar hospedaje a alguien que venía, a un misionero, a un profesor, a un médico, a un sacerdote, a una monjita. Y entonces, la casa donde se quedaba, qué orgullo. Y yo mismo después he estado en tantos lugares y ve uno ese afán, ese cariño con el cual la gente le quiere ofrecer hospedaje al misionero. Y aquí yo creo que las personas que estaban confiados en que Jesús iba a buscar de pronto la casa de un judío decente, ¿cierto? Del jefe de pronto de la sinagoga, de un fariseo, de un saduceo, que también hubo fariseos que lo siguieron y que lo acogieron y que lo invitaban a cenar a Jesús, y aceptaba todas esas invitaciones. ¿Quién se iba a imaginar que Jesús ahí no se quedó esperando quién lo invitaba a cenar, sino se ofreció para ir a quedarse, para ir a permanecer? No fue un ratico, hoy conviene que yo permanezca en tu casa. Esa es la propuesta que Jesús le hace a Zaqueo. Lo que te conviene es que yo permanezca contigo. Y queridos oyentes, ¿qué nos conviene a nosotros? ¿Qué te conviene a ti? Hoy Jesús nos está diciendo, y este domingo lo dirá con fuerza, lo que te conviene es que yo me quede en tu casa. Mire qué lindo, Padre, esto, porque de verdad que a veces nosotros podemos identificar, como usted lo dice, esos grandes personajes de pronto que uno desea hospedar en su casa, ¿cierto?
y que hacemos como todos los preparativos también para que estas personas se queden, y a veces desconocemos ese que habita en nosotros, ese Cristo de nuestra fe que hace posible que nuestra vida tenga otro sentido y otra forma distinta de ser, y no lo acogemos de esa manera, ¿no? Entonces, como de pronto también a veces solamente cuando estamos en una situación de dificultad, y me pongo como en los pies de Zaqueo, ¿cierto? O más bien en los zapatos de Zaqueo, cuando uno está realmente en una situación compleja, de angustia, de necesidad, de dificultad, de pecado, bueno, no sé cómo lo podemos llamar, es cuando reconocemos esa necesidad también, esa importancia de que Jesús habite en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra comunidad. Y creo que es un llamado también fuerte de atención que nos hace el Evangelio y a nosotros, de cómo estamos permanentemente adecuando y preparando nuestra casa, o sea, nuestro templo, que somos nosotros mismos, para que Jesús habite en él. Y me cuestiona esto a mí como creyente hoy, cómo podemos nosotros también estar preparados siempre para recibir a este huésped permanente de nuestra vida. Sí, es que fijémonos cómo no somos nosotros los que buscamos a Jesús, es Él el que nos busca. Él es el que le dice a Zaqueo: bájese de por allá, y que conviene que yo me quede en tu casa. Eso es lo que nos está diciendo a Jesús. Jesús quiere permanecer con nosotros. ¿Estamos dispuestos nosotros a dejar que Jesús permanezca? Bueno, dejémonos con este interrogante y seguimos en el versículo 6. Así es, Iván. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Fíjense, ahí no dice que comenzó yuju, a mí sí me escogió. Y a ustedes no, ¿cierto? No, ya aquí hay un cambio radical. El Zaqueo que se bajó no es el mismo que se trepó. El que se trepó al árbol era el Zaqueo publicano, era el Zaqueo corrupto, que sí tenía intención de encontrarse, de ver a Jesús. Pero ¿por qué se baja del árbol? Porque él dijo: pues lo máximo que yo puedo alcanzar a hacer será verlo de lejitos. Pero él ya está transformado en su corazón, porque encontró a un Dios, no a un Dios que se dejó ver, a un Dios que le habló por su nombre, le dijo Zaqueo, y a un hombre y a un Dios, a un hijo de Dios, que lo invita a darle hospedaje en su corazón. Uno que ha sido corrupto, delincuente, violento, incluso asesino, puede convertirse en alguien en cuyo corazón se hospeda Jesús. ¿Y qué necesita? Bajarse del árbol a donde se ha subido para tratar de superar a los demás en estatura, en dinero, en poder, en violencia, en pecado. Zaqueo se baja y expresa este evangelio, el evangelio de la alegría. ¿Cómo lo recibió? Lo acogió con alegría. O sea, para él no fue una dificultad. Ahora yo qué le preparo, qué le hago si no he comprado huevos, no he ordeñado. Bueno, no hay queso, hay escasez, el dólar está muy caro. ¿Cómo acojo a Jesús? No, lo acogió con alegría. Ya las cosas se irán dando. Entonces, lo primero que expresa es el sentido de la vida. Yo cuando me encuentro con Dios me alegro. Y acordémonos, y te acuerdas muy bien las palabras que el ángel le dijo a María. Alégrate, María. Alégrate, María. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Y por eso se alegró Zaqueo. Por lo mismo, el Señor está contigo. Hoy me quedo en tu casa. Hoy estoy contigo sin afán. Sin afán. Y eso, pues, es lo que expresa el evangelio. Zaqueo recibe a Jesús con alegría. Padre, es interesante esta dinámica, porque vemos que este proceso, digamos, que nos expresa aquí Zaqueo en este relato de conversión, como usted lo ha dicho, ese cambio que ha habido de
de Zaqueo, pues parte también de una iniciativa de él, ¿no? O sea, la conversión es un ejercicio dinámico que exige un movimiento de aquel que quiere encontrarse con Jesús, y la iniciativa pues también parte de, ya sea por curiosidad o por lo que sea que haya iniciado este proceso o este caminar hacia ese árbol de subirse, de querer verlo, pero como el hecho también de convertirse pues parte de un ejercicio, de un dinamismo. O sea, no es el quedarse quieto y esperar que Dios me encuentre, sino también ese deseo de querer encontrarse con el Señor. Entonces, como todo este proceso es un proceso de dos, o sea, y lo veo aquí como un ejercicio también muy comunitario, donde caminamos como iglesia, ¿cierto? Donde somos nosotros iglesia, pero no somos miembros pasivos dentro de la iglesia, sino que realmente somos miembros que dinamizan la vida de la iglesia para lograr esto que usted nos presentó ahorita tan bonito, de encontrarnos con alegría con el Señor. Así es, y la alegría es por eso, porque incluso podríamos decir que no necesitamos buscar a Jesús, porque es que Jesús es el que nos busca. Pero entonces, ¿yo por qué me alegro? Porque cuando me paro en el árbol para ver hacia Jesús, me doy cuenta que Jesús me está buscando, no para condenarme, no para decirme a qué paila de los infiernos me voy, sino para decirme lo que yo sea, en la historia que yo tenga, en lo que haya hecho, en lo que piense, en lo que esté, voy a quedarme contigo en tu casa. Y por eso, cuando yo descubro eso, recibo a Jesús con alegría. Wow, qué bonito mensaje, que o sea, se manifiesta en plenitud esa característica de la misericordia de Dios realmente con cada uno de nosotros, porque creo que Él no busca a veces lo que en estos procesos de educación en la fe lo tratamos y lo convertimos como en una dinámica de no sé, como de pagar las deudas y las condenas, ¿cierto? O el pecado que hemos hecho, sino ver cómo Jesús es capaz de ir más allá del pecado y recuperar ese ser humano que hay en cada uno de nosotros. Y es realmente hermoso, un elemento de la salvación que a veces perdemos de vista, pero que trasciende la mirada realmente de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Así es, Ivonne. Vamos entonces con el versículo número 7, con la reacción de los que no faltan por ahí. Al verlo, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Esto era súper lógico, ¿cierto? Ya dijimos anteriormente, estaban, pues había mucha gente tal vez preparándose, y yo creo que sabían que Jesús venía, que iba a pasar por Jericó en esta historia que nos presenta Lucas, y pues es lo lógico, la murmuración. ¿Por qué murmuraban? Porque se creían de mejor estatura moral, espiritual, religiosa que la de Zaqueo, que era un pervertido, corrompido, era un mugre, dijéramos en palabras nuestras. No era una perita en dulce, representaba lo contrario a los ideales del judaísmo. Y por eso dicen, pues si yo soy mejor que él a kilómetros, bueno, en aquella época a millas de distancia, ¿cómo es posible? Murmuraban, y lo que ya habían murmurado a lo largo del evangelio, y ¿qué profeta va a hacer? ¿No se da cuenta qué perita en dulce es Zaqueo? Murmuraban, como murmuró el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Oiga, papá, usted sí que es mugre conmigo, yo siempre he sido fiel y no me he dado ni un cabrito para compartir con mis amigos. Esto es injusto. Pero Jesús nos habla de otra justicia, la justicia, como tú recordabas ahora, de la misericordia, una justicia que debe alegrar a todos, a justos y a pecadores. Recordemos aquella parábola: hijo mío, todo lo mío es tuyo, alegrémonos porque este hermano tuyo estaba perdido y ha sido encontrado, estaba muerto, Zaqueo, y ha vuelto a la vida. Dentro de esta experiencia creo que también nos vemos reflejados muchos, ¿no? Veíamos, me recuerda mucho también como estas enseñanzas que nos dejaba el padre Guillermo hace 8 días, porque es realmente a veces
esa soberbia dentro de la vida de la fe, que a veces nosotros creemos que por estar cumpliendo ciertas cosas o por hacer ciertas cosas que todo cristiano debería hacer, ya con eso somos salvos y perdemos de vista esa dimensión comunitaria de la fe, ¿no? O sea, creemos que simplemente con hacer cosas de manera individual logramos la salvación, y aquí creo que nos recuerda un poco también todo ese sentido de esa justicia social, esa justicia restaurativa que la Biblia permanentemente nos promueve y nos consiente en el ejercicio mismo de la experiencia de ser creyentes hoy, y cómo no el juicio, la condenación hacia el otro por sus acciones, sus actitudes, nos debe llevar a nosotros también a reevaluar esa propia condición humana y poder asumir con libertad y con corazón estas experiencias también de aquellos que nosotros consideramos pecadores. Versículo 8, Padre. Muy bien. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. Mire, aquí ya explicamos lo básico, que es lo fundamental. Lo que hace Dios es lo que importa. Lo que hacemos nosotros, pues sí, pero no mucho. Yo creo que es un poquito más importante lo que hace Dios. Dios fue capaz de llenar a ese hombre lleno de miedo por su baja estatura. Las inseguridades, el dinero nos da algunas seguridades, pero realmente nos hace inseguros. ¿Cuántas personas en un momento no perdieron un buen porcentaje? Y bueno, la economía, todo lo que implica. Dios, Jesús, se hospeda en la casa, comparte con Zaqueo y lo llena de alegría. ¿Y qué es lo menos que puede hacer Zaqueo? Mostrar que él ya no está bajo el dominio del dinero, que lo más importante es su encuentro con Jesús, que él ya no está en la dinámica de ver al otro como a ver qué le saco al otro, dónde le exprimo hasta la última gota de dinero para enriquecerme yo y salir adelante. En la vida diaria, en lo que yo hago, yo puedo ser un Zaqueo corrupto en las cosas más elementales, hasta si soy un conductor de taxi. Miro a ver cómo aumento desproporcionadamente la tarifa. Una cosa es que le redondeen por ahí 200, 500 pesitos, otra mucho más. Pero cuántas personas, conductores, transeúntes, comerciantes, que tienen que tratar con el dinero, pero que no se dejan dominar por el dinero. Y es lo que hace Zaqueo. Oiga, qué bonito. Yo de ahora en adelante voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. ¿Por qué? Porque entendí que lo básico para mí no es estar dominado por el dinero. Yo me puedo hacer amigo de los demás. Y ya lo había dicho Jesús. Oiga, ese dinero que al fin de cuentas es injusto, consígase amigos con ese dinero injusto. Y dice, y aquí un poquito de humor negro: si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. Pues evidentemente que defraudar era lo normal estadísticamente, pero Zaqueo ya ha entrado en la otra óptica. Ya no es más un publicano, ya no es un defraudador, ya no es un estafador, es alguien que ha entendido que lo más importante en las relaciones humanas es la fraternidad, y es lo que es el compromiso que hace delante de Jesús. Que es esa misma actitud que nos presentaba parábolas anteriores, también domingos anteriores, con aquel que le hizo negocios con las deudas de su amo, ¿no? Entonces es muy interesante ver esto y cómo reiterativamente el Evangelio nos ayuda también a encontrar esas dificultades ante las necesidades y ante de pronto la misma avaricia que como seres humanos tenemos. Versículos 9 y 10. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Qué bonita conclusión. Este que era un corrupto, este que no pensaba sino en el dinero, ¿por qué se salvó? Porque para Jesús, vea lo que dice,
hijo, tú eres hijo de Abraham. Incluso como al rico Epulón, Abraham le dice hijo, no le dice ole, o una grosería, alguna cosa tipo despreciable. Hijo, no, hijo de Abraham. Y qué bonito, todos somos hijos delante de Dios. Dios nos mira con amor como a hijos siempre, y por eso la alegría y la exaltación, porque vean esas palabras que se parecen también a las de la parábola final del hijo pródigo. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido, y Zaqueo ya no es un hombre perdido. Nosotros ya no somos personas perdidas. Hemos sido salvadas por la misericordia de Dios. Bueno, Padre, con esta hermosa conclusión que usted nos da de este texto, queremos invitar a nuestros oyentes a que continúen con esta experiencia hermosa de profundizar el texto bíblico y de seguir ahondando en esa dinámica de poder conocer esta experiencia de ser un cristiano hoy en nuestra comunidad. Padre, mil gracias y qué alegría que esté con nosotros. Gracias, Ivonne, y un saludo a todos nuestros amables oyentes. Todos ustedes los esperamos el próximo jueves en este su programa Biblia y Comunidad.